Hola amigos, bienvenidos a Dream Music Escuela. El día de hoy vamos a hacer uno de los videos más pedidos en el canal. Pintaremos esta guitarra totalmente a mano sin el uso del compresor que comúnmente utilizamos. Para ello será necesario lijar completamente el instrumento con diferentes granos. Nos ayudaremos de un taco de madera. Empezamos con un grano de 180 o 220 y llegando hasta un grano de 400 o 600. Asimismo, puliremos cualquier detalle e imperfección que encontremos en el instrumento. En este caso, rellenaremos las pequeñas marcas que quedan por el corte de los trastes. Para ello, vamos a hacer una mezcla de polvo, producto de lijado y un poco de pegamento, ya sea pegamento blanco de carpintero o pegamento para madera de cualquier tipo. Tomamos una pequeña cantidad de polvo de la madera y procedemos a aplicar pegamento hasta conseguir una masa de textura gruesa. Una vez tenemos esta textura bastante pastosa, rellenamos los orificios que quedan al reanudar el diapasón. También cualquier tipo de imperfección que encontremos en los aros o en el brazo. En este caso podemos ver que en los aros tenemos un pequeño agujero producto de la instalación de un pin para la correa. Realizado este proceso, dejaremos secar por al menos 4 horas o lo que necesite para posteriormente seguir con el proceso de lijado. Una vez esté seca la masilla, procederemos a lijar para quitar los excedentes y pulir el acabado de nuestra guitarra. Cuando ya tenemos el cuerpo totalmente listo, comenzaremos a pintar. El primer paso que debemos hacer será tapar el poro de la madera por medio de sellador lijable. En este caso vamos a utilizar sellador tipo nitrocelulósico, o como es conocido en algunas regiones, sellador a la piroxilina o laca selladora. Aplicaremos una cantidad pequeña de sellador y lo diluiremos con thinner o adelgazador de pinturas, hasta conseguir una mezcla que sea lo suficientemente líquida. Revolvemos muy bien. Esta es la textura que debemos obtener para la aplicación del sellador a mano. Utilizaremos una mota de algodón o un trapo como este que está constituido con algodón. Es muy importante que la mota esté fabricado con este material, ya que otro tipo de tela es muy probable que no funcione y que no nos dé el acabado que necesitamos. Una vez tenemos esa tela, vamos a enrollarla y hacer una mota bastante compacta. Posteriormente vamos a sumergir la mota que acabamos de construir con el sellador y dejar que se impregne por lo menos un minuto. Es importante que evitemos contaminar los guantes de sellador, ya que así habrá menos probabilidad de manchar el cuerpo de la guitarra. Le daremos una capa muy ligera a todas las incrustaciones que tiene nuestro instrumento, sin necesidad de pasar nuevamente la mota con el sellador, ya que estos incrustes están pigmentados con diversos colores y podrían salirse y manchar el cuerpo de la guitarra, sobre todo las cenefas, que son las que más corren el riesgo de despintarse. Esta aplicación tiene que tener una técnica muy precisa, y esa técnica consiste en no repasar. Aplicaremos el sellador en estas cenefas con una capa muy ligera y esperamos de 5 a 10 minutos a que esta capa se seque y así aplicar otra capa de sellador también muy ligera. Continuaremos con el incruste del puente, la roseta y el incruste que se encuentra en la pala. Empapamos muy bien nuestra mota y damos una capa delgada. Observamos que el producto en el primer filete o costado ya está seco, así que procederemos a dar otra mano más, también bastante delgada y sin repasar. Debemos asegurarnos de que nuestros perfiles y nuestros incrustes están muy bien protegidos para que no nos vaya a botar el color. Sellaremos también la parte de la culata, ya que tenemos un incruste. Aplicaremos sellador en esta sección donde realizamos una reparación breve de esta guitarra. Así vamos tapando también las imperfecciones. Por último, solo nos queda el incruste de la tapa trasera, así que realizaremos la misma operación. Una vez tenemos los perfiles y todos los incrustes ya sellados, continuaremos con todo el cuerpo de la guitarra. Comenzaremos con la tapa de atrás. Este es el mejor lugar para aprender la técnica que debemos utilizar. Con nuestra mota bien empapada con el sellador, vamos a cubrir toda la tapa respetando el sentido de la veta y sin repasar mucho en una misma zona. Especialmente no debemos repasar donde tenemos incrustes. El objetivo de este proceso es tapar el poro que tiene la madera. Continuaremos con la tapa superior. Cuando estamos realizando este trabajo, vamos a notar que la primera capa es un poco difícil de aplicar, ya que combatimos con la aspereza de la madera. Hay personas quienes deciden trabajar este repele con agua. Sin embargo, esto no es un buen método, ya que no debemos trabajar o humedecer las maderas porque podría afectar directamente el sonido de nuestra guitarra.
En las secciones donde miraremos que el producto ya está secando, podemos aplicar una capa nuevamente. Vamos a continuar ahora con los aros. Al ser la primera capa, respetaremos también el hilo o la veta de la madera. Indirectamente, cada vez que damos una capa a los aros, siempre tratamos también de cubrir rápido y ligeramente los filetes, para así asegurarnos de que cada vez quede más sellado y con menos riesgos de teñir o de manchar la madera. Procederemos ahora a sellar las últimas partes que son el diapasón y también la pala. Para aplicar el sellador en el diapasón debemos hacerlo con la mota de algodón mucho más seca, ya que debemos evitar dentro de lo posible no aplicarle tanto sellador a los trastes, ya que posteriormente tendremos que lijarlos y darles un acabado brillante después de este proceso. Una vez terminamos de dar la primera capa a todo el instrumento, ahora procedemos con un movimiento distinto. Aplicaremos la segunda capa de sellador a manera de círculos. Ahora podemos aplicar bastantes capas en un solo sitio. La regla es que notemos que el producto se vaya secando. Para identificar que el producto está seco, nos basaremos en su nivel de brillo. Este debe estar opaco. Solo así podremos darle nuevamente otra capa. En este caso, hemos aplicado a nuestra tapa frontal una capa bastante gruesa, la cual equivale a 2 o 3 capas normales. Cuando llevemos 5 de estas capas, será el punto con el que podremos dar nuestro primer lijado. En ese lijado vamos a tratar de lijar lo que se conoce como repelo. Una vez tenemos lijado todo el cuerpo, podemos apreciar que con el lijado los pequeños poros se rellenaron de color blanco, lo cual quiere decir que todavía la madera no tiene su poro completamente sellado, y estas líneas son las que tenemos que tratar de llenar con el sellador. Así que en este caso vamos a continuar aplicando las capas de sellador. Continuaremos así hasta tener 3 o 4 capas más de sellador, y posteriormente realizar otro lijado. Una vez tenemos lijado todo el cuerpo de la guitarra, finalizaremos este trabajo aplicando las 2 últimas capas de sellador, con una muñeca de algodón o con una mona de algodón. Necesitaremos también un pedazo de madera y vamos a empezar a sobar nuestro algodón en círculos, para que éste se vaya compactando. Introduciremos ahora nuestra muñeca de algodón hasta que se humecte muy bien. Procederemos a dar la última capa al cuerpo de la guitarra, siguiendo en este la textura de la veta. La diferencia de aplicarlo de esta manera es que la capa que vamos a aplicar es sumamente delgada y no va a dejar residuos ni tampoco va a dejar líneas del producto al paso de la muñeca. Una vez hemos terminado de aplicar todas las capas de sellador, vamos a proceder a realizar un lijado muy suave con la lija número 400, con el objetivo de quitar cualquier imperfección o cualquier impureza que haya quedado en la última capa de sellador y dejar toda la superficie de nuestro instrumento lista para empezar a aplicar la laca. Este lijado debe de hacerse de una forma muy suave y con poca presión, ya que queremos solamente matar el brillo y quitar todas las imperfecciones que quede o no haber quedado en el instrumento. Una vez terminada de lijar nuestra guitarra, con la lija número 400 vamos a pasar al proceso de laqueado. Para ello vamos a utilizar laca transparente brillante nitrocelulósica. En algunos lugares se conoce también como laca lapiroxilina y es totalmente lo mismo. Revolveremos muy pequeñas cantidades ya que este tipo de pintura no aguanta mucho tiempo una vez mezclada. Vertimos una pequeña cantidad de laca en un recipiente totalmente limpio. Se recomienda utilizar thinner automotriz o thinner extra fino como en este caso. El thinner común y corriente también sirve, pero hay que aclarar que si este producto se realiza en un lugar o en una región donde el clima esté a menos de 17 grados, es muy probable que aparezca un fenómeno en donde la pintura no tenga brillo y se vuelva de un tono blanco nublado. Revolvemos muy bien nuestra laca hasta conseguir una textura muy líquida, la cual vamos a aplicar por medio de una mona de algodón o una muñeca de algodón. Humedecemos la mota o la mona de algodón y volvemos a realizar el proceso para asegurarnos de que la laca penetre en toda la mota. Es necesario utilizar protección para manos, como en este caso estamos utilizando guantes de látex, los cuales se deben cambiar periódicamente ya que el mismo thinner los deshace. Esta primera capa la vamos a realizar con movimientos rápidos en el sentido de la veta y con pequeños semicírculos. Lo único que debemos evitar es repasar muchas veces sobre el mismo lugar.
La laca necesitará cierto tiempo de curación para que el producto seque muy bien y así poder aplicar una segunda capa. Aplicaremos 4 o 5 capas de laca en todo el instrumento. Continuaremos con la tapa superior y los aros. Lo ideal en este proceso es trabajar por secciones, es decir, dedicar un día solamente a las capas traseras, otro día a los aros y otro día a la tapa superior. Pero como no contamos con mucho tiempo, realizaremos este proceso de esta manera. Continuaremos ahora con el brazo completo y con el clavijero. Una vez transcurrida una hora desde la aplicación de nuestra primera capa de laca, vamos a lijar muy superficialmente con lija número 1000, solo con el objetivo de quitar cualquier impureza que se haya pegado en el proceso de laqueado. Es necesario resaltar que a pesar de que no estamos utilizando ningún tipo de colorante, a medida que vayamos aplicando capas de laca, únicamente la tapa superior irá cambiando ligeramente de un color amarillento. Para la segunda capa necesitaremos diluir aún más la laca hasta que ésta sea muy líquida, ya que las capas de aquí en adelante serán aplicadas por medio de una brocha. El paso de la brocha debe correr suavemente y no debe quedar marcas ni huellas del paso de las cerdas de la brocha. Damos manos largas sin repasar muchas veces. Una vez tenemos cubiertos muy bien los aros, revisaremos que no hayan goteos en los filos de las otras dos tapas. Para ello, pasamos ligeramente la brocha sobre el filo sin importar si se mancha un poco, ya que ahora le daremos una capa a esta parte para evitar cualquier grumo. Esperamos unos 2 o 3 minutos para que se seque un poco y apliquemos la laca a la tapa superior. Las manos se deben aplicar siguiendo el hilo de la veta y dando una capa no tan delgada pero tampoco tan gruesa. Este es el resultado después de haber aplicado 5 capas de laca y 13 manos de sellador. Podemos apreciar que tenemos un brillo bastante bueno. Posteriormente realizaremos un pulido para darle un acabado espejo. Para ello debemos lijar toda la superficie por medio de un taco de madera y una lija número 600, posteriormente 1000 y 1500. Este lijado solamente pretende nivelar, así que tenemos que tener mucho cuidado de no retirar demasiada laca, sino solamente quitar las pequeñas marcas que puede haber dejado la brocha. Una vez terminamos de lijar con una lija 600, 1000 y 1500, la textura que tenemos es supremamente suave y lisa. Utilizaremos dos tipos de ceras pulidoras, en este caso pulimento de color rojo o de grano grueso y pulimento blanco. Su aplicación puede hacerse directamente con la mano o con un pedazo de tela. En este caso nos ayudaremos de un taladro, el cual le hemos adaptado unas felpas para que el proceso sea un poco más rápido. Aplicamos una generosa capa de cera roja en todo el instrumento y con la ayuda del taladro pulimos hasta ir obteniendo un poco de brillo. Para mayores resultados, este proceso se debe repetir entre 2 o 3 veces en cada una de las partes, hasta obtener el brillo deseado. Continuaremos ahora con cera blanca. Esta cera es de un grano más fino y se encargará de realzar aún más el brillo de la cera anterior. Si se quiere aún más brillo, podemos dar una segunda capa o incluso una tercera. A continuación, vamos a limpiar un poco con silicona líquida para poder retirar bien los excedentes de cera. Por último, vamos a proteger todo el resultado por medio de cera protectora para autos. Vamos a utilizar la marca Simone, que es la que nosotros siempre hemos utilizado. Debe aplicarse sobre todo el cuerpo de la guitarra abundantemente, haciendo que cubra todo el instrumento. Se debe dejar por lo menos 5 minutos para posteriormente retirarla con un paño de microfibra o con una tela de algodón. Una vez tenemos la guitarra ya con su pulido espejo y con su acabado finalizado, solamente nos queda dar un acabado al diapasón. Como podemos apreciar, en el resto del video al diapasón solo le hemos aplicado sellador, ya que en este caso no queremos darle un acabado brillante a esta parte de la guitarra, sino por el contrario un acabado satinado. Lijaremos el diapasón muy delicadamente. Posteriormente aplicaremos un poco de aceite de limón por medio de un paño de microfibra o de algodón que esté totalmente seco. Y empezamos a expandir el producto en el diapasón frotándolo hasta que éste penetre muy bien en la madera. Y este es el resultado del acabado de una madera totalmente natural. Después de todo el trabajo, este es el resultado del proceso de pintura totalmente a mano que hemos realizado en esta guitarra.
Como podemos apreciar, ya tenemos instaladas sus cuerdas y sus respectivos huesos. De igual forma, te invitamos a ver el video de todo el proceso de reconstrucción por el que pasó este instrumento. Si te gustó el video, dale manito arriba y suscríbete. Hasta la próxima.